culto dicen Urindinga, Tacan Bunda, dicen Tataita, dicen Laca, Munda Braga, dicen Bonda, dicen Cheche Bacheche, dicen Cunganga, dicen Cariao, dicen va con licencia, dicen de los propios, dicen Sarabanda, va con licencia. Dicen carajo, dicen Kisimusenga, va con licencia Mayanqueres, en Teyandoque, Nueve Saya, Puerto Malongo, va con licencia en San Piampungo, una nueva Siete Saya, va con licencia Munalongo, dicen Zambul, va con licencia Nueve Uña, licencia Quiyumba y Fuiri, ya va Piango, dicen Finda, dice pa' que cuende, dicen Cheche Bacheche, dos ton Fumbe, dice que cuenda, dicen Quita, dice va con licencia. Todos dicen Dinganga, dice va con licencia, todos dicen Pungo, dice va con licencia, Mayanqueres, en Teyandoque, Nueve Saya, Viento Malongo, una nueva Siete Saya, va con licencia. Dice Mulango, dicen Zambú, va con licencia en San Piampungo, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia en Pungo, en Pumba, va con licencia Cabo Guerra, Tete, licencia Tata Cañengue, licencia Luceno Suano, va con licencia Guilangampungo, Marufinda, Marihuangue, Fumbe, dice que cuenta, dicen Cheche, dice va con licencia, dice Musilango, va con licencia, dice de Guatariamba, Mamá Umbo, dice los propios, dicen Dokin, dice va con licencia en Cunialemba, Naribe, Sanga, Fumbe, dice va con licencia, dice de los propios, dicen como dice Quilanga Zonga, dice va con licencia, dice de Munalonga, dicen Cariao, dice va con licencia, dicen de Dinganga, dice va con licencia, dicen de Kisimbi, dice va con licencia, dice todo cuenta, dicen Cheche, dicen Bacheche, dice arriba en Ganga, dice va con licencia. Dice va con licencia, como dice todo Dimbamba, dice va con licencia de todo Bumba, dice va con licencia de todo dicen Dimbo, dice va con licencia de todo Musanga, va con licencia de todo Fumbi, va con licencia de Quindoque, dice Quilumbo, dice va con licencia, como dice Tengusa en Dundu, va con licencia, dicen de los Lemba, dicen de los Tangos, dicen de los Kele, dice va con licencia, dicen de los propios, dicen Zulo, dice va con licencia, todo Fumbe que cuenta Cheche, dicen Bacheche, dice arriba en Ganga. Wiri yo dice pa' todo, dicen Fumbe que cuenta, dicen Cheche, Taken Bonda, dicen Tataita, dicen Iraga. Dice ya Huiza, dice pa' todo, dicen Fumbe, dice pa' todo, dicen como dice pa' todo, dicen Dimbamba, dice pa' todo, dicen Coumba, dice pa' todo, dicen Dimbo, que va, dice cuenta Cheche, dice en lo Encila, dice que va cuenta Cheche, dice en los Ganga, que va cuenta Cheche, dice Cariajo, dice en lo Enfinda, dice lo propio, dicen Calunga, dice para que cuente, dice Cheche. Cuando nosotros entramos a esta religión es porque muchas veces tenemos letras, porque tenemos protecciones africanas que en vida practicaban esta religión. Por lo tanto, cuando nos rayan de Engueyo, que es el primer rayamiento, y después de Tata, que es el segundo rayamiento, que no existen otros más rayamientos que estos, entonces nosotros procedemos a tener una enganga cuando tenemos los conocimientos adecuados para tener una enganga. Tener una enganga es importante porque nos brinda bienestar y prosperidad no solo al gangulero, al dueño de la enganga, sino también a su familia. Y es por eso que siempre el gangulero debe tener una enganga bien construida por un padrino que sabe y no por cualquier otra persona. Siempre tenemos que tener mucho cuidado en qué manos vamos a caer, en qué padrino va a estar ayudándonos a nosotros a desarrollar nuestras formas primitivas, materiales y espirituales para poder trabajar con estas deidades o estos espíritus según las trascendencias en el palo mayombe afrocubano. Tenemos que tener muy claro porque nos pueden arrebatar
nuestras corrientes materiales y espirituales, ya que existen religiosos que usted va a su munanzo, él lo raya, pero está robando sus protecciones cuando estos religiosos no son verdaderos y se dedican a hacer todo este tipo de cosas. Esto significa que usted puede perder sus corrientes espirituales o materiales cuando un gangulero que no conoce lo raya o quiere robar sus acciones porque sabe que usted tiene buenos espíritus, y de esa manera muchos religiosos tienen la fama de tramposos porque se alimentan de otras corrientes que tienen otras personas. Simplemente tenemos que saber en qué mano vamos a caer. Si es un religioso de prestigio, o si es un charlatán, o si es una persona que realmente no conoce esta religión y se pone a hacer tipos de rituales que van a afectar al ahijado porque va a robar sus corrientes, o simplemente se van a alejar sus espíritus porque no están obrando correctamente en la religión. Por eso tenemos que tener cuidado quién va a ser nuestro padrino, dónde vamos a caer y en qué mano vamos a estar para nosotros prosperar en esta religión, tener más conocimiento de lo que es palo mayombe afrocubano y no estar con charlatanería que pudieran ocasionar problemas en un futuro a la persona que está procesando esta religión, inducido por un padrino que realmente desconoce estas formas primitivas. Palo mayombe afrocubano se mantiene en las leyes para mantener el orden religioso. No podemos hacer cualquier cosa, no podemos hacer cosas indebidas, porque eso va en contra de las leyes del palo mayombe afrocubano. Por esa razón, tenemos que mantener todas estas formas primitivas en orden y saber en qué mano vamos a nosotros caer y quién va a ser el padrino de nosotros. Aquí podemos ver el coral rojo, que es como la sangre de la enganga, y toda enganga debe tener un coral rojo. Claro que esto no es conocido y por lo tanto va a ser una ayuda para todos los religiosos que quieren mantener su enganga poderosa, su enganga fuerte, y siempre vamos a dar algo para que las engangas sean más fuertes y que cuando tengan una guerra pueda verse lo que ellos están haciendo. Los ahijados es como la copia del padrino. El ahijado tiene que hacer las cosas similares a su padrino, porque es su padrino el que lo está enseñando, y el padrino de su padrino que lo enseñó al padrino, pues eso tiene que seguir, como dice, un legado para mantener este orden religioso. La realidad es que todas estas formas primitivas datan de cientos de años y muchas veces son perdidas en el olvido las formas de trabajar que tiene un gangulero, porque no existen personas que aclaran puntos religiosos aquí en el palo mayombe afrocubano. Por lo tanto, cada munanzo congo puede trabajar diferente, pero siempre existen los trazos o las firmas o las patipembas, como son conocidas, de las deidades, que es igual para todos los religiosos. Si un cuatro vientos no va a ser diferente para otro munanzo congo, va a ser un cuatro vientos, un iyaquimbungulá, que es un signo del lucero, y esto va a pertenecer a todos los munanzos congo. No puede decir que si vas a trabajar con lucero, usted va a hacer un cuadrado, porque un cuadrado va a representar a Mamá Umbo o a Kiburé, y no es representativo de el Iyaquimbungulá, un cuatro vientos que representa a Lucero, el Cuyo, como es conocido, Lucero Monte, Lucero Madrugada, Lucero Betodo, o todos los luceros que pueden existir. Por eso, abrimos una puerta a los conocimientos de todos los religiosos para que tengan una fuente de trabajo y puedan trabajar en base a los conocimientos que son impartidos
y que son necesarios para el mayumbero. Un cuatro vientos es igual para todos los munanzos Congo. Una firma de Isasi Siete Rayos es igual para todos los ganguleros. Una firma de Mamá Umbo o Kiburé es igual para todos los religiosos. Por eso tenemos formas primitivas. Donde viene el problema es donde usted y cómo usted hace la mezcla de estos signos para poder trabajar y poner en contacto con el espíritu o el Inquisi de Nganga, el espíritu material que trabaja en la Nganga, y es por eso que nosotros mantenemos ese conocimiento de las patipén bajo signo para ir desarrollando con el tiempo más entendimiento sobre palo mayombe afrocubano. No podemos inventar, no mezclamos la religión, porque mezclar la religión simplemente va a traer consecuencias graves, no solo usted, sino a las personas que viven con usted en su casa. O usted va a estar criticado por otros religiosos, donde usted mezcla la religión con otras religiones, y eso está fuera o ajeno a lo que es palo mayombe afrocubano. El Tata Lamba, en sus trabajos que podemos ver aquí, va desarrollando formas primitivas que fueron enseñadas por su padrino, en este caso yo. Por eso, un buen religioso mantiene el orden religioso que fue enseñado por su padrino y no se desvía de otras formas de trabajo, porque él tiene sus formas de trabajo. Por eso te dicen que muchas ramas no me dan sombra, muchas opiniones en la religión no son buenas. Usted se tiene que guiar por un padrino que le va a enseñar las formas primitivas, o si usted no tiene un padrino, va a tener que acudir a estos programas como el Tataí Tiraca, que le va a explicar mucho más de lo que le va a explicar un padrino común o un padrino que lleva muy poco tiempo en la religión y que desconoce formas primitivas de antaño o de Tambatilanga del tiempo Congo. Cuando usted es un tata o una yayi y está en su munanzo Congo, usted debe cuidar la disciplina de esos tata o yayi o engueyo que vienen al munanzo Congo, a la huancala, a la fiesta o aún con una consagración de un rayamiento. Debe los mayores en el munanzo Congo mantenerle respeto de otras personas, de no molestar, no estar hablando alto, porque interrumpe las corrientes o el trabajo que se está haciendo dentro del munanzo Congo, escuchando la voz de usted por arriba de todas las voces, porque usted quiere hablar más que nadie. Por eso, cuando nosotros estamos en esta religión, nos mantenemos callados, nos mantenemos escuchando y aprendiendo, porque la enseñanza que nosotros tengamos de otros mayores nos va a servir para toda la vida como religiosos. Y es por eso que los mayores en el templo o en el munanzo Congo, donde está consagrando o donde se está haciendo una ensara, un trabajo, tenemos que mantener un orden y hablar bajo para no molestar al tata o al padrino o a la madrina que está realizando un trabajo. Y cualquier tata que sea un tata puede regañar a otras personas y decirle baja la voz porque estás molestando al padrino que está haciendo un trabajo. Muchas veces pueden venir borrachos y cuando el padrino se dé cuenta o la yayi, lo tiene que decirle ven otro día porque hoy tú no puedes venir aquí. A Munanzo Congo no se va borracho, ni se va fumando cannabis, ni se va haciendo otras drogas. En el Munanzo Congo tiene que estar todo puro para que las cosas salgan como deben ser correctamente. Y esto lo tenemos que aprender porque yo una vez fui a Munanzo Congo donde te registraban porque todo el mundo tenía un revólver y llevaba un revólver a Munanzo Congo. Entonces tú no puedes entrar a un Munanzo Congo donde hayan delincuentes porque usted es una persona decente que viene a esta religión para protección o para ayudar
a un negocio que usted tenga o ayudar a su familia y estar protegido de la huanga o brujería que le puede hacer otras personas. Y esto es importante, conocer todas estas formas primitivas porque te aísla de lo mal hecho y te da entendimiento de lo que usted debe hacer cuando usted está en su Munanzo Congo y debe mantener ese respeto y los mayores en ese Munanzo Congo tienen que llamar la atención y mantener esa disciplina. Quien debe pena, que pague pena en finda. Las engangas o fundamentos, siempre las engangas principales, son manipulados por los dueños o tata o Huanganquizo mayordomo o Baconfula del Munanzo Congo. No puede estar nadie tocando la enganga. Por eso es que el mayordomo, el Huanganquizo, se mantiene al lado de la enganga cuidándola, porque muchas personas que vienen invitados o otros que no son invitados, que oyeron la música y quisieron entrar al Munanzo Congo, vienen con malas intenciones. Por eso es que cuidamos nuestros fundamentos de enganga para que no nos echen nada en la enganga y pueda ocurrir, como dice, un problema. Siempre las fiestas o huancalas deben terminar en paz. Muchos religiosos que son enemigos de los Munanzos Congo, cuando saben que hay una fiesta, arrean en contra de ese Munanzo Congo para que se formen problemas. Y estos problemas pueden acarrear a que venga Cabo Ronda, la policía, y termine ese rayamiento, esa consagración en problemas. Siempre tenemos que estar vigilando y estar claro quién puede ir a nuestro Munanzo Congo, quién fue invitado a nuestro Munanzo Congo y si es menester, como es natural, si está consagrado y está rayado y toca en tu Munanzo Congo, tienes que permitirlo entrar, pero tú tienes que tener tu orden religioso para que no te ocurra problemas muchas veces cuando están rayando o consagrando a los religiosos. Por eso los del Munanzo Congo, los tatas, las yayis que están dentro del Munanzo Congo, están vigilando y están fijándose de aquel que viene con intenciones malignas a tu Munanzo Congo, y esto puede acarrear, como decimos, muchos problemas y crítica en un futuro de cada vez que usted hace una fiesta, una huancala, un rayamiento, una consagración, que va a fragallar, que va a rayar, entonces se va a encontrar de que en ese Munanzo Congo siempre va a ir la policía porque usted está trayendo malas corrientes o porque usted le arrearon corrientes malongos y están tratando de romper su, como dice, su tranquilidad en su Munanzo Congo. Todo Munanzo, antes de entrar al cuarto de consagración, en la puerta tienen una vela, tienen un huevo y tienen hierbas en una palangana, que el que entra debe primero ser indicado que se despoje alante de esa palangana que tiene agua y tiene varias cosas más, y esto va a evitar que si la persona viene con un empolo en la mano, con un polvo, para regarlo dentro del Munanzo Congo, no lo puede hacer. Y esto va a proteger al Munanzo Congo de malas acciones, porque muchas personas vienen con malas acciones o con espíritus que pueden traer, que pueden en un momento determinado formar problemas o discusiones dentro del Munanzo Congo, y eso no puede pasar nunca, porque está rompiendo las acciones de rayamiento. Por eso muchos religiosos no permiten cantos de puya en su Munanzo Congo, y otros religiosos sí lo permiten porque dice que es tradición de estos Munanzos Congo. Existen muchos religiosos que no tienen la facilidad
de ser un gallo, de cantar en la religión, y cuando cantan alguna puya se sienten ofendidos, y esto pudiera acarrear en un momento determinado problemas graves. Es por eso que el gangulero siempre tiene que mantener o tener chamba para, en caso de discusión, soplan chamba dentro del cuarto de consagración y se termina porque empiezan las personas a toser o a estornudar y tienen que salir del Munanzo Congo rompiendo esa mala acción que puede haber traído esa persona. La religión es complicada, como hemos dicho muchas veces. Hay quien la lleva a todo nivel y hay quien la lleva más despacio, con más calma, como medio de ayudar a las personas, como medio de tener paz y unión entre los propios hermanos. Pero hay otros religiosos que están educados en cantar cantos de puya y de que llegan al munanzo tuyo, que tú eres el tata, que eres el padrino, empiezan a cantar puya, y eso muchos religiosos, muchos tatas, a veces no lo permiten y le dicen, no, aquí no venga a cantar puya, esto vamos a hacer canto de consagraciones y vamos a hacer un trabajo aquí religioso, pero vamos a dejar la puya aparte porque esto no es para este tipo de trabajo. Y así sucede en muchos munanzos Congo en Cuba. Cuando usted es un gangulero, pero usted tiene collares de santería, del lucumí, o usted tiene un ID de Ifá, usted tiene que quitarse esos collares y ese ID cuando va a trabajar palo mayombe, porque le afloja esos collares o le afloja el ID, y eso realmente no puede suceder. Cuando usted trabaja palo mayombe no puede tener ninguna pieza o collares del lucumí, de la santería o algo que le haya dado un babalao. Esto significa de que palo mayombe va a aflojar esos collares y se va a ver mal en las leyes del palo mayombe afrocubano estar lleno de collares del lucumí para trabajar palo mayombe. Palo mayombe se trabaja con un collar de bandera, un collar de huanga que atraviesa el pecho del gangulero, que éste va a cuidar el corazón, y sobre todo eso lo usan nada más los tatas, porque no puede haber lengueyo que tenga un collar de bandera, un collar de huanga, porque solo lo usan los tatas cuando van a trabajar o cuando van a una huancala, a un rayamiento, a una fiesta, a otro munanzo Congo, o para trabajar en su munanzo Congo, o para ir, o simplemente tenerlos por dentro de la ropa y que nadie lo esté mirando. Pero un gangulero no puede tener collares ni té para trabajar el palo mayombe. Y esto yo lo he visto muchas veces que está sucediendo y no es correcto. Por eso que aclaramos estos puntos que son tan importantes para aquel que tiene esos collares o que tiene un ID, IFA, y puede entonces complicarse porque va a aflojar todos esos collares, y a la vista del gangulero que está viendo que usted está trabajando palo mayombe y usted está con collares puestos del lucumí, está mal hecho. Yo soy un mayumbero que tú nunca me vas a ver a mí con nada de la religión. A lo mejor tengo en mi bolsillo un macuto, pero eso no lo está viendo las personas, un resguardo, que es lo que yo uso casi siempre. Pero tú no me vas a ver a mí con un garabato caminando por la calle, ni me vas a ver vestido de brujero fuera de
del ámbito del cuarto Munanzo Congo religioso. Yo no estoy presumiendo de lo que soy, porque los anguleros verdaderamente no dan a conocer lo que ellos son. Por lo tanto, una persona me puede ver a mí y va a decir, bueno, esta persona no parece que es religioso, este no parece que es nada de eso. Pero ahí es que está el tema, que la gente no conozca realmente lo que tú eres. Y una de las cosas que yo siempre he hablado, que usted no puede dar a conocer en los trabajos lo que usted es, porque tarde o temprano lo van a botar del trabajo, porque las personas le cogen temor a esta religión porque no conocen sobre ella. O lo mismo si eres santero, que va lleno de collares a tu trabajo, sin esa necesidad. Usted quiere llevar los collares, méteselo en una bolsa en el bolsillo y usted lo va a tener protegido igual. Pero cuando usted va de santero al trabajo, la gente simplemente le va a caer muy mal a los que no son religiosos y van siempre a tener un conflicto contigo, porque cuando usted tiene un conflicto con esa persona, con el jefe de usted, simplemente él va a pensar que usted ahora le va a hacer brujería. Y a lo mejor no está equivocado, usted va y le hace brujería de verdad, porque usted se ha dado a conocer como eso. En ningún centro de trabajo, en ninguna parte, usted se va enseñando lo que usted es. Sobre todo el palo mayombe, la santería, bueno, la santería es otra cosa, el lucumí es otra cosa, pero esto en el palo mayombe no lo debe realizar siempre. Muchas veces, mucha gente son ganguleros y tú no sabes que son ganguleros, y eso es parte importante de un religioso en el palo mayombe afrocubano, y no estar dando adelante de lo que usted es ni enseñando lo que usted es si usted no lo sabe. Hay muchas personas que me conocen a mí y algunos han tenido esa osadía de preguntarme, Oswaldo, ¿usted es el que pone esos videos de religión en el internet? Y yo le he dicho, no, yo no pongo nada de eso. ¿Por qué? Dice, no, porque hay una persona que se parece a usted y habla como usted. Le digo, no, yo no pongo nada de eso, de religión ni nada de eso. No, porque todos los cubanos son religiosos. Bueno, sí, todos los cubanos, pero yo no pongo nada de eso, la verdad. Y se han echado a reír como diciendo, tú me estás mintiendo, tú sabes. Pero yo, claro, después le he dicho, sí, yo soy el que los pongo, claro. Ah, coño, porque yo los veo, son muy buenos. A mí me gustan, que sé esto, que lo otro. Y tú sabes, me han halagado en ese aspecto. Pero realmente, muchachos, yo no digo nada de eso porque las personas desconocen esta religión. No saben que esta religión se dedica a ayudar a las personas o en otras ocasiones no. Pero casi siempre el religioso se dedica a hacerles bien a las personas. Y claro, decimos esto para las personas que desconocen lo que es palo mayombe. Claro, pueden hacer daño, sí, ahí pueden hacer daño también. Los religiosos juran las dos fuerzas. La fuerza del bien o la fuerza del mal es jurada por los religiosos, o simplemente el padrino le indica al ahijado que debe hacerles bien y que no debe dedicarse a hacer daño. Muchas veces me han preguntado a mí, ¿usted es religioso que pone los videos en el internet? Le digo, no, yo no pongo nada de eso, ya yo te dije que yo no pongo nada. ¿Cómo, de dónde tú me...? No, porque yo te conozco a ti por 30 años y nunca tú has hablado de religión. Le digo, no, yo nunca he hablado de religión, la verdad, yo sí, a lo mejor conozco un poco sobre la religión, pero no es de que yo esté poniendo esos videos. Claro que si es amigo mío, ellos lo saben, claro. Sí, yo soy el que los pongo, claro, como es natural. Pero muchas veces los religiosos hacen alarde de lo que son. Los religiosos hacen alarde, sí, yo soy esto, yo soy lo otro, yo hago esto. Sobre todo le alardean a la misma familia o le alardean a los mismos amigos de que yo hace, que si tú me haces algo, yo hago algo, y que yo hago esto, y que yo hago lo otro, y son personas que están en la religión haciendo alarde de lo que ellos procesan. Y eso, como es natural, debe siempre
están más ocultos a la vista de las personas. Yo pongo estos videos, pero mucha gente a lo mejor me conoce, nunca me han preguntado, los ven y nunca me han preguntado, pero realmente sí, yo proceso esta religión por 56 años y es parte de mi vida. Como hemos dicho anteriormente, la religión es parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Yo tengo una vida aparte de la religión, pero como es natural, trato de llevar a los creyentes conocimiento para que tengan una base religiosa y puedan, como dicen, actuar en esta religión correctamente y no tengan problemas en un futuro religioso. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que los que procesan esta religión, los que están rayados, no tienen preferencias sexuales, o se es hombre o se es mujer. Y esto son leyes de Tambatilanga del tiempo Congo que han sido siempre el origen, como decimos, de esta religión. Tiene que ser hombre sobre todas las cosas, mujer sobre todas las cosas. No es como el Lucumí, que permiten a cualquier persona con preferencias sexuales, que eso en el santo es normal, y como es natural, todos somos hijos de Dios, como dicen en el Lucumí. Por eso es que aceptan a todas las personas. Pero en el Palo Mayombe no permiten ninguna persona con preferencias sexuales. Por eso mantenemos este orden religioso y para otras personas será, como decimos, mal hecho o no, pero es como se rigen estas leyes religiosas del Palo Mayombe afrocubano. Mantenemos, como hemos dicho, todas estas leyes, porque somos ganguleros de Tambatilanga, que tenemos, como decimos, amor de enchila de corazón en esta religión. No nos metemos con nadie para que nadie se meta con nosotros. Mantenemos todas las religiones aparte y no unimos Palo Mayombe con otras religiones. Mantenemos esta religión tal como es, no lo unimos con el Lucumí, ni con otra religión, ni con la Santa Muerte, ni unimos Palo Mayombe con ninguna otra manifestación ajena a lo que es Palo Mayombe afrocubano. Nosotros no unimos, ejemplo, donde tenemos Munanzo Congo, tener una mesa espiritual. Eso no se puede unir, nunca. La mesa espiritual va aparte del Munanzo Congo. No podemos unir, ejemplo, el vudú con el Palo Mayombe. O no podemos unir el candomblé brasileño con el Palo Mayombe. O no podemos unir los misterios de la República Dominicana con Palo Mayombe. Existen todas estas cosas que hay que mantenerlas en orden. No se permiten chismosos, ni enredadores, ni guari guari. Esa persona que siempre está de chismoso y hablando de más, no se permite en el Palo Mayombe. Usted escucha, aprende y calla. Usted, todo lo que le diga su padrino es el respeto que usted tiene que tener y el respeto a su enganga. Usted no es un hablador de más como existen tantos aquí en las redes sociales. Usted no es un cabeza dura ni usted es un porfiado. Usted se rige por las leyes de su Munanzo Congo y eso tiene que respetarse para usted proseguir en esta religión o en su Munanzo Congo. El respeto a sus padrinos es como el respeto a sus padres. Vienen siendo como el segundo padre de usted y usted lo trata con respeto y lo trata con sinceridad y no esté hablando mentira ni esté de guari de chismoso diciendo que usted hace, deshace y que usted tuvo una guerra y que hizo y que deshizo, porque realmente usted está mintiendo todo lo que usted está diciendo. Yo he visto en las redes sociales personas que hablan tanta bobería, para no decirle otras palabras, en tufi,
que no vale la pena ni escucharlo. Yo cada rato, como es natural, hago un recorrido para ver qué es lo que está sucediendo y veo tantas cosas mal hechas en esta religión que da vergüenza hasta a veces mencionarla, porque son personas que no tienen conocimientos básicos de lo que es la religión y se ponen a hablar bobería, o que han leído libritos, o que han hecho esto, o folleticos que están vendiendo, que también están mal hechos, que tienen firma, que no tienen quillumba, que no tienen carabela, que no tienen nada, y entonces le han puesto nombre a esas patipembas o signos y están incumpliendo estas reglas para beneficio de ellos mismos. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Palo Mayombe es la fuerza y el poder del espíritu material, del espíritu que no posee cabeza. Y esto significa que después unieron Brillumba con Mayombe para dar cabeza a Mayombe, y ese es el convenio tratado según las trascendencias antiguas de estos religiosos. Mayombe, todos tienen que tener el tratado con Mayombe, porque Mayombe es la fuerza de la enganga. Si su enganga no tiene tratado de Mayombe, entonces su enganga nunca podrá estar fuerte, porque es el espíritu material, el espíritu que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso, y ese es Mayombe. Por eso tenemos que saber formas primitivas en el palo Mayombe, conocimientos más extensos sobre las patipembas o signos, y no ver lo que está sucediendo, que como yo he puesto tantos signos y he enseñado tantos signos, están utilizando los signos. Ahí me encontré una yaya y yo utilizando la representación del entoto yaca de mi Munanzo Congo, y yo le tuve que decirle unas cuantas cosas y decirle: ven acá, pero ¿quién te ha dado permiso a ti para coger todas estas cosas? Si usted no sabe nada, usted se la está robando a la gente, que déjese de cuento. Y por eso es que siempre estamos hablando sobre los conceptos religiosos, cómo es que un gangulero se manifiesta, cómo un gangulero no es un hablador, cómo un gangulero es un buen hijo, cómo un gangulero es un buen padre, cómo un gangulero respeta a sus hermanos, cómo un gangulero respeta a su enganga, a sus padrinos, y un gangulero es un hombre de respeto. Cómo es que existen todos esos chismes, habladuría, y que existen entre los propios religiosos, uno hablando del otro, el otro hablando del otro. Cuando se ha visto eso en el palo Mayombe, esto que está sucediendo, de que no hay reglas a seguir, y entonces ellos han creado sus propias reglas. Aquel padrino, no, que yo le estoy haciendo al ahijado brujería porque él me echó brujería. ¿Cómo tu ahijado te va a echar brujería? Tiene que estar loco. Es como que un ahijado mío me eche brujería a mí. Tiene que estar loco. ¿Cómo es que tú le vas a echar brujería a tu padrino? ¿O cómo tú le vas a hacer brujería a tu hermano de sangre? ¿O cómo tú le vas a hacer brujería a tu tío, o a tu sobrina, o a tu papá, o a tu mamá? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué es lo que se ha hecho del concepto religioso? Un enredo. ¿Cómo usted no va a respetar a su familia? ¿Cómo usted no va a respetar a sus padres que le dieron la vida a usted? ¿Cómo usted no va a respetar? Usted va a mandar lejos a su padre o a su madre. ¿Dónde está el concepto religioso y el amor que te enseñaron como ser religioso y amar a tus familiares y tener respeto a lo que te están diciendo? ¿Cómo es posible que exista eso? ¿Cómo un ahijado puede traicionar a un padrino que te ha dado como dice, la luz? ¿Cómo es posible eso? Todo esto queda a opinión de cada cual, pero un gangulero es un buen hijo, un gangulero es un buen padre, un gangulero es un buen amigo, un gangulero no es hipócrita, un gangulero respeta a sus hermanos religiosos, respeta a sus hermanos de sangre que son de sus padres. ¿Cómo usted va a tratar mal a su papá y a su mamá? ¿Qué tipo de religioso tú eres entonces? Usted tiene que tener respeto con sus padres. Si usted no respeta a sus padres, no puede respetar la religión.
Si usted no quiere a su papá, usted no quiere a su mamá, usted no quiere a sus hermanos, entonces usted no respeta a nadie. Va a respetar entonces al padrino. Usted no respeta a nadie si usted no respeta a sus padres. Por eso es que en el Palo Mayombe en Cuba te investigan. Es un buen hijo, sí, es buen hijo. Es buen padre, sí, es buen amigo, sí, es buen amigo. No es cobarde, no, él no es cobarde, se faja, qué sé yo, y entonces existe todo ese tipo de cosas. Pero yo veo que ahora me han preguntado a mí, no, porque el padrino mío es gay. Bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Yo no entiendo eso. Eso no, nunca yo lo he visto, la verdad. Y todo esto está sucediendo. Todo esto está sucediendo, que el gangulero es un falta de respeto con los padres, es un falta de respeto con los hermanos religiosos, se está fijando en la mujer de su hermano, está bebiendo, está fumando cannabis, está haciendo droga y está metido en el Palo Mayombe. Eso no existe. Eso es mala educación en el Palo Mayombe. Tú no puedes ser un mal hijo, tú no puedes ser un mal padre, tú no puedes ser un mal esposo. Tú tienes que llevar esta religión tal como es. ¿Cómo es posible que existan todo este cuento ahora que han sacado estos cabecegallos, estos que no saben nada de la religión, haciendo lo que le da la gana? Como vamos a poner un ejemplo, que un hermano o una hermana mía me traicione por cualquier cosa y yo le vaya a hacer una brujería. Yo no se la hago. La verdad que no se la hago. ¿Tendría deseo de hacerla? Sí, tuviera deseo de hacerla. Pero las leyes no me lo permiten. Tú no puedes echarle brujería a tu mamá, o echarle brujería a tu papá, o echarle brujería a tu hermano para que le suceda esto, para que le suceda lo otro. Tú no puedes hacerle eso. Te traicionó, bueno, déjaselo a Dios. Dios será el que cumpla las leyes. Se dice que arriba en Ganga no hay sentimiento, que el gangulero nunca tesia o tesis, el gangulero nunca se echa para atrás de lo que hace. Pero yo no voy a hacerle brujería, un ejemplo, a mi hermano. O yo no le voy a hacer brujería a mi mamá, que en paz descanse. O yo le voy a hacer brujería a mi amigo, porque habló conmigo y no llevamos de acuerdo a lo que estamos hablando. No voy a venir a mi casa y hacerle brujería a un amigo mío. Porque en qué concepto entonces me tienen a mí los espíritus. Yo mantengo un concepto correcto entre los espíritus y yo. Yo no quiero de que un espíritu mío me vea que yo soy un tramposo y que soy un demente haciéndole brujería a mi papá y a mi mamá, porque ellos fueron religiosos igual que yo y mantuvieron esas leyes religiosas, como yo las voy a incumplir echándole brujería a mi hermano. No a mi hermano religioso, sino a mi hermano de sangre o a mi hermana porque me traicionó. Voy a cogerle y hacerle brujería. Yo no voy a hacer eso. Debería hacerlo, sí, debería hacerlo, la verdad. Pero yo no lo voy a hacer porque estoy cumpliendo las reglas. Y si te dice que tú tienes que ser buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen amigo, mantén esas leyes, que eso es lo correcto. Olvídate que ellos ya te llevarán lo suyo. Te viva convencida de eso, convencido de que ellos van a llevar lo suyo. Pero tú no puedes hacerle brujería a tu hermano de sangre, que es el hermano que fue el hijo de tu papá y tu mamá. Tú le vas a hacer brujería a ellos. ¿En qué concepto tú has caído? ¿Quién es el que te ha enseñado a ti la religión esta? Vamos a estar aquí y no vamos a estar allá. Vamos a estar en lo que estamos. Vamos a ser correcto como es correcto las leyes estas. Más rayo parta criumba de lo yo. Dicen, tú pagas pena. Dice, tú tienes culpa, tú pagas pena. Y eso es todo. El que debe pena, paga pena. Y el que debe culpa, paga culpa. Cada cual le toca lo que le toca. Pero yo no lo voy a hacer. Yo no le voy a hacer brujería, ejemplo, a mi papá. O hacerle brujería a mi mamá. O hacerle brujería a mi hermano. O a mi primo. O a mi sobrino.
porque él no está de acuerdo conmigo en la misma religión, un ejemplo. Porque tú crees en la religión, sí, bueno, yo creo en lo que yo quiera, yo soy un hombre libre, yo vivo en los Estados Unidos, yo creo en lo que yo quiera creer, como si quiero creer en un zapato, porque esto es libre de expresión, tú puedes creer en lo que tú quieras, y eso es América, Estados Unidos. Yo no critico al que cree en otras cosas, a mí no me interesa lo que cree nadie. ¿Tú eres católico? Sí, yo soy católico también. Pero tú practicas esta religión y católico. Bueno, así es como es esta religión. Yo puedo creer en lo que me da la gana a mí, en lo que yo quiera creer. No de que me están obligando, de que yo no puedo creer en esto, o que no puedo creer en lo otro. Yo creo en lo que yo quiera, porque para eso soy un hombre libre que vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso hay que entenderlo. Mire la religión como algo folclórico, no la mire como religión. Mírala como algo folclórico, como algo de Entambatilanga del tiempo Congo, que se está presentando para tener mejor cultura y conocer más sobre las culturas de otros países. Y eso es importante, conocerlo. Usted es creyente, bueno, practique la religión a la forma que usted quiera. Que usted quiere dedicarse a hacer el bien, haga el bien. Usted sé que quiere dedicarse a hacer el mal, haga el mal. Esos son problemas que usted va a tener. La religión, cada cual puede creer en lo que quiera. Yo no voy a criticar al que es testigo de Jehová. Ese no me interesa a mí. Es que ellos critican. Bueno, ellos critican. Eso es el problema de ellos. Yo no voy a creer el que es del candomblé, lo voy a criticar. O el que es espiritista, lo voy a criticar. O el que es santero, lo voy a criticar. O el que es babalao, lo voy a criticar. A mí no me interesa de lo que él crea. Yo creo en lo que yo quiera. Porque para eso soy libre. Yo tengo mis ideas y mi forma de pensar diferente a otras personas, pero yo no voy a criticar el que cree que en Alá. A mí no me interesa. Cada cual puede creer en lo que quiera. O el que cree en Jesucristo, o el que cree en Dios, o el que cree en todas las religiones que existen en el mundo, o el budismo. O yo no voy a criticar nada de eso, porque somos libres de expresar lo que queremos y creer en lo que queremos. Y eso tenemos que tener nosotros. No, porque este es palero. ¿Qué tiene que ver que él es palero? Él cree en su religión. Eso es su asunto. ¿Tú no crees nada? No crees nada. No, porque yo soy ateo. Sea ateo. ¿Usted quiere ser ateo? Sea ateo. Pero no critique a la gente porque ellos creen ellos tienen su respeto en sus creencias. Puede estar yo criticando que este es testigo de Jehová, que es santero, el que es espiritista, que es Satanás, que sé yo, que el otro, que oye, yo no creo en nada de eso. Yo creo en mi religión, eso es todo. ¿Cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, como no voy a creer en Dios. Dios sobre todas las cosas. Pero esto es en diferentes nombres. Está Dios aquí también. Que la gente lo cogen para hacer daño. Bueno, lo pueden coger para hacer daño, para hacerles bien. Pero usted tiene que tener una idea y un concepto religioso de lo que usted cree. ¿Usted va a cambiar de religión? Yo no voy a cambiar de religión. Yo no soy de esos hombres que hoy es santero, mañana es palero, mañana es espiritista, o mañana cree en el vudú y pasado cree en el candomblé, o cree en los misterios. Yo creo en mi religión, porque es la idiosincrasia mía. Yo nací en esto es lo que creo. Usted cree en lo que usted quiera, yo no lo voy a criticar. Usted coma lo que quiera, yo no le voy a decir lo que tiene que comer usted come lo que usted quiera comer. No, que come ensalada y tomate, coma lo que usted quiera. Yo voy a comer cuando quiera un bistec de miñón. Eso es lo que voy a comer con papa frita. ¿Te va a enfermar? Sí, bueno, si me enfermo es mi cuestión, es mi problema. Es igual que la religión. Cada cual cree en lo que quiera. Y tenemos que aprender todo eso. Porque eso es parte de las creencias de los humanos. Son las religiones creadas por el hombre. Tienen que ser creadas por el hombre.
¿Cuántas religiones existen? ¿Cuántas son diferentes? Todo no es lo mismo, todo no termina en Dios. Bueno, cada cual cree lo que quiera creer. Ah, güey, carajo. La realidad es que la religión siempre es un tema de discusión que pueden tener todas las personas. Cada cual puede expresar sus creencias a modo que quiera. Es por eso que siempre están saliendo religiones. Es por eso que la gente se mantiene en las religiones, porque las personas deben creer en algo, sobre todo en Dios. Pero cuando nosotros realizamos estos tipos de trabajo que ustedes ven aquí, esto data de cientos de años atrás. Esto no es que yo lo estoy poniendo porque yo lo puse, ni nada, no. Esto es porque me lo han enseñado a mí. Y al que me lo enseñó a mí, mi padrino se lo enseñó a su padrino y su padrino se lo enseñó a su padrino. Y esto es una cadena larga a seguir, que todos no hemos tenido esa oportunidad de poder aprender. Por eso lo llevamos para que las personas puedan aprender. Lo llevamos culturalmente, no solo como religión actual que es vigente en diferentes países, como en Cuba, que fue traída por el africano a Cuba, con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles, o exportada hace 60 años a diferentes países con la huida de salir de Cuba huyendo del comunismo. Y fueron los cubanos los que hemos traído esta religión y la hemos exportado a otros países, como a Puerto Rico, a México, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a El Salvador, a Italia. Hasta en Rusia se habla de palo mayombe afrocubano, que usted crea que no. Hay cubanos que viven allí y me han escrito a mí que viven en Rusia y ellos siguen mis programas. Tenemos que tener una idea clara de lo que es la religión. Ya sabemos que las personas comienzan el espiritismo, que después pasan al palo mayombe, que después pasan a ser santero, a ser al santo, y después pasan a Ifá. Ya todo eso lo sabemos. Ahora, tú eres espiritista. Yo no te voy a criticar que tú seas espiritista. Que tú eres santero. Yo no te voy a criticar que tú eres santero. Cada cual puede creer en lo que quiera. Tú eres gangulero. Yo no te voy a criticar si tú eres gangulero o no. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Sabemos que los ganguleros trabajan extensamente. Sabemos que la religión del palo mayombe afrocubano es una de las religiones más difíciles de aprender. Y a pesar de que usted la está asimilando ahora porque yo la puedo expresar de un modo sencillo y entendible, no quiere decir que siempre es así. Ni el padrino que usted va a tener se la va a explicar del modo que yo la estoy explicando. Por eso que este programa es tan importante. Por eso que seguimos el paso a seguir en esta religión. Y seguimos este programa porque este programa te habla de muchas cosas y te explica y te da entendimiento de lo que usted está en duda. Todos los conceptos que yo tengo sobre estos temas religiosos, no de la religión del palo mayombe afrocubano, de cualquier otra religión, es respeto para mí. Yo respeto todas las religiones, aunque no esté de acuerdo con ellas. Porque como hemos dicho, las personas son libres de creer en lo que quieran. Las personas no tienen que estar atados a esta religión o a otra. Cuando tú te quieras ir de una religión, te puedes ir. ¿Qué es eso de que el padrino, si te va, te ha hecho brujería y tienen miedo de irse? Sabe que el padrino es un bandolero, un bandido, un estafador, un mentiroso. Y no se pueden ir del Munanzo Congo porque tienen miedo. Porque tienen miedo a que le haga brujería al padrino.
¿Cuándo se ha visto eso? Si eso no debería ni suceder. El padrino tiene que respetar a la hijada y el ahijado al padrino. ¿Cómo es que sucede esas cosas? Bueno, porque están los traicioneros. También. Usted se quiere ir de Munanzo Congo, usted simplemente tiene que llevarle a la enganga 4 tabacos, una botella de aguardiente, 4 velas, y usted se la pone delante de la enganga y habla con la enganga y le dice al padrino, déjame pasar que quiero hablar con la enganga. Yo le ofrecí algo y quiero dárselo. Y se lo lleva y le dice que usted se va de Munanzo Congo, que usted no se lleva con ese padrino, porque usted está viendo cosas indebidas. Y usted no está peleado con la enganga, usted está peleado con el padrino. Eso es todo. Aquellos que tienen temor que el padrino le va a hacer brujería, ¿qué es brujería de qué? La ganga no permite que le haga brujería al ahijado si tú no le haces brujería a tu padrino. Y eso sucede en infinidad de Munanzos Congo, que la gente quiere salirse de eso porque ven que en ese Munanzo Congo es una chismografía lo que existe y que el padrino por cualquier cosa se pone bravo y si le pregunta algo sobre la religión está bravo o que trae, no, estoy trabajando, ahora no tengo tiempo y todo eso es un cuento, son evasivas baratas que no sabe cómo explicarte nada y entonces están dándosela porque saben 2 o 3 canticos y porque cantan un poquito o porque hablan un poquito de dialecto. Ya, la brujería es diferente. Los secretos religiosos son imposibles de que lo puedan aprender. Porque aún hoy en día siguen trancados para todo el mundo los secretos. Y todo esto está sucediendo. Y sucede y sigue sucediendo. Nosotros hemos explicado muchas cosas, hasta la yunta, los clavos de línea para amarrar las talanqueras, las puertas de la casa. Nosotros hemos hablado, yo soy el religioso que ha hablado más del tema religioso en lo que yo pudiera hablar y por supuesto sin entrar a los secretos de esta religión. Yo siempre doy temas religiosos que es importante para que las personas religiosas puedan aprender y aquellos que no son religiosos que lo vean como arte folclórico. Usted no lo quiere ver, no lo vea. Eso es todo. Un ensalamaleco para todos los tata, tataíta, allá y engueyo, que Sambiampungo, Cutar, en todos los días me agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia, mundo cuava.